Bienvenidos a la charla del cine en las ciudades cinematográficas. Hoy vamos a estar desarrollando un poco el papel que tuvieron los tres grandes estudios, Lumiton, Sonofilm, Argentina Sonofilm y el estudio San Miguel. Eh, un pequeño contexto antes de empezar y darle la palabra a los invitados. Eh, la creación de estos estudios se inicia en un contexto de gran desarrollo de la Argentina, prácticamente de finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. Se comenzaba a desarrollar las ciudades que nosotros conocemos hoy por hoy, sobre todo Buenos Aires, con el inicio de la electricidad, el inicio de la radiofonía. Y a partir de la crisis del 29, en este país empiezas a tener la necesidad de empezar a reemplazar ciertos productos que antes eran importados y empezar a desarrollarlos en nuestro país. Eso quiere decir que un poco el desarrollo industrial que se empieza a experimentar en esos tiempos senta las bases para el fuerte desarrollo industrial cinematográfico que tiene es nuestro país en ese entonces. Esto no quiere decir que no había cine en su momento, el cine mudo ya estaba teniendo la experiencia acá en nuestro país, y también empieza a mostrar que, bueno, había un gran interés por el público, por el cine, y también por personas que quieren empezar a desarrollarse en el campo, ya sea de la dirección, en la producción, en la actuación. Es algo que se empieza a ver en las grandes ciudades y sobre todo en Buenos Aires. En ese contexto, ya dando un poquito más de contextualización, les damos la bienvenida a Alejandro Ojeda y Adriano Brucese. Les voy a dar un pie de lectura de la presentación. Alejandro Ojeda, curador, responsable del Archivo Estudio San Miguel, es historiador, investigador cinematográfico y actor, egresado de la Diplomatura de Preservación y Restauración Audiovisual. Ha cursado cine argentino, ficción y realidad, buenas prácticas de archivo, desempeña tareas como historiador y archivista en el Museo y Usina Lumitón. Es autor de Aquí se hizo la magia, historia de los estudios cinematográficos en Argentina en el año 2024. Es coautor de Cine Argentino, Hechos, Gente, Películas, también en el mismo año, y coautor de Lumitón, el sello que cambió el rumbo del cine nacional en el año 2022. Adriano Brucese es director y productor audiovisual, gestor cultural y programador, subsecretario de Cultura de Vicente López, creador y director del proyecto Lumitón, creado en el año 2015. Bueno, bienvenidos. Acá es un placer, gracias por venir. Y bueno, como para dar un poco el puntapié inicial, yo torpemente di un poco los inicios del pasaje del cine mudo al cine sonoro. Y bueno, tenemos que decir que acá también teníamos la esperanza de tener con nosotros a Fernando Madedo, que es un experto en Argentina Sonofilm, pero bueno, lamentablemente no pudo venir. Así que, bueno, vamos a tratar de cubrir ese espacio entre nosotros. Y lamentablemente, bueno, Argentina Sonofilm es la primera de los que hacen la primera película sonora en la Argentina, la película Tango, y muy poco después llegan Los Tres Berretines. Los Tres Berretines, que es la primera adaptación, si se puede decir así, la primera transposición, que es ya diría un mes después, menos de un mes. Bueno, como para romper un poco el hielo, podemos decir, o sea, cómo fue que se empezó a dar este inicio de esta competencia para ver tal vez quién llegaba primero, cómo fue que se dio, podemos empezar por ahí tal vez. Vamos a aprovechar a hablar mal de Sonofilm. Sí, vamos a empezar a hablar mal de Sonofilm. Que era siempre la gran competencia entre estas. Bueno, acá traemos a estas tres empresas, pero podemos también contar que había muchas más. Hace poco cuando puse la invitación en las redes me dijeron, pero ¿cómo no van a hablar de Baires y de Río de la Plata y de EFA? Bueno, son todas empresas que también subsistieron más o menos paralelamente
Hacemos lo que podemos también. No, Es no, una está buena muy respuesta. bien. Pero el tema, lamentablemente, y esto hablando un poco también de la preservación y de la memoria, bueno, Adriano está acá al frente, digamos, de todo este proyecto de seguir contando la historia de Lumitón. Yo me puse al hombro la historia de San Miguel, Fernando Consono, pero lamentablemente no hay mucha otra gente que se esté ocupando de Baires o de EFA o de Río de la Plata, ¿no? ¿Y por qué? También porque todos esos archivos y todo ese acervo histórico desapareció, se fue perdiendo. Las películas subsisten, pero todo el archivo de fotografías, de afiches, todo eso está desperdigado y no existe. No hay nadie que se esté ocupando de eso, ¿no? Así que si en la sala hay algún interesado, algún historiador que quiera ocuparse de empezar a investigar sobre eso, sí, bienvenido, obviamente. A mí me causaba mucha curiosidad saber cómo fue ese inicio del cine sonoro. Porque además también, bueno, obviamente esto se enmarca en cine y literatura, y Los Tres Berretines es una adaptación, la primera podría decirse adaptación sonora de la Argentina. Ya había habido una pieza de muda con Amalia, y me interesaba saber cómo fue este desarrollo que se fue dando para llegar ahí al cine sonoro, acá en Argentina. Vamos un poquito para atrás como para dar un poco de marco. El cine sonoro empieza en Estados Unidos en el año 27 y en Argentina en el año 33. O sea, muy poquito tiempo después Argentina empieza a hacer películas sonoras. Y como bien decías recién, Los Tres Berretines es la primera película, es considerada la primera película ficcionada, argumental, argentina. Estrenada una semana después de Tango. Pero lo interesante es, y voy todavía un poquitito más para atrás, cuando Los Locos de la Azotea, que son aquellos precursores con Enrique Telémaco a la cabeza, jóvenes de apenas 20 y pico de años. Enrique Telémaco tenía 23 años y quienes lo acompañaban en esa aventura increíble de las comunicaciones y de la radio puntualmente, en el año 1920, cuando hacen la primera transmisión radial abierta y llega la radio por primera vez a todos aquellos que tenían un aparato para poder recibir, una radio para poder recibir eso. Ellos estaban muy obsesionados con el tema de las comunicaciones. Enrique Telemaco Susini era hijo de un cónsul y viajaba mucho de Europa a América Latina, y viajaba mucho por todos lados, y él el tema de las transmisiones y el tema de las comunicaciones lo volvía loco. Entonces, después de esa primera transmisión radial que hacen en el año 20, donde se dan a conocer Enrique Telemaco Susini, Pepito Guerrico, Mujica y Romero Carranza, muy jovencitos los cuatro, compañeros del Nacional Buenos Aires y estudiantes de medicina, durante 10 años, entre 1920 y 1930, sostienen la radio, aún con mucha presión de muchas empresas muy grandes y muy importantes que querían comprarlo y empezar a poner pauta publicitaria. Hay una frase muy linda que está acá en el libro, que Enrique dice: nosotros en realidad estamos afianzados y convencidos de que tenemos que generar un medio de comunicación como es la radio para que haya cordialidad entre los argentinos, haya paz. Es decir, eran tipos con una visión gigantesca y con un país, 1920, con una Argentina, Buenos Aires, una ciudad cosmopolita muy armada, con mucha cultura, con toda la inmigración europea que le había dado un valor adicional, a la cultura en sí misma. Ya asentada también. Asentada, y durante el 20 y el 30 hacen radio. No la largan, no la venden, se la quieren comprar, y en el 30 deciden sí venderla, viajar a Estados Unidos. Viajan exactamente o precisamente a los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer, copian el modelo de producción de diseño que llevaban Estados Unidos en ese momento y arman en Argentina el Star System. Se van a Munro, compran un pedazo de tierra, traen los planos, levantan 4 estudios, uno de ellos estaba dividido, es decir, que era un poquito más pequeño, 5 estudios entre el año 32 y el año 33, cuando se estrenan Los Tres Berretines, el último estudio es del 36, y ahí arranca nuestra industria audiovisual, que por otra parte es importante decirlo, son los únicos años y son las únicas décadas en que Argentina de verdad tiene una industria audiovisual, una industria cinematográfica. Es el comienzo de nuestro cine. Y aparece en Munro, porque construyen allí los primeros estudios modernos, es decir, estudios modernos preparados para poder filmar con sonido. Después hay una serie de fotos, para los que no, seguramente la mayoría las
por ahí conozcan las fotos, pero era Hollywood, en Munro. Sin mano de obra, o con muy poca mano de obra. Entonces hay algo muy interesante que tiene que ver con cómo se inserta una industria creativa en una ciudad o en un barrio, en el barrio de Munro, y cómo de alguna manera ese proyecto colectivo empieza a sumar voluntades y se empieza a desarrollar entonces nuestra industria. El tipo que se daba maña con el martillo termina haciendo los decorados, aquel que pintaba termina haciendo los fondos. Se va desarrollando la industria. Eso es muy alucinante de Munro, digo, de Lumitón, y habiendo tenido la oportunidad de grabar algunas notas y entrevistas a algunos vecinos con más de 90 años y que ellos te lo cuenten en primera persona, es muy alucinante, porque Munro en ese momento era una zona de quintas. No había más que quinteros. Y de repente imagínate que empezaron a llegar las divas con las plumas, las valijitas, se bajaban del tren e iban a esos grandes estudios. Fábrica de estrellas, una maravilla. Sí, es increíble cómo el desarrollo industrial, hablábamos afuera, que toda esta época da mucho inicio para la idea del pionero también. Absolutamente. Pionero de cualquier ejemplo que se puedan imaginar, los locos de la azotea, pero bueno, también acá empezamos a ver cómo personas empiezan a pensar cómo hacer cine, básicamente. Y es algo que, bueno, también para darte el pie, Alejandro, es algo que pasa un poco en Bellavista con San Miguel, en cierto sentido. Es un poco más como distinta, se puede llegar a decir, San Miguel, porque le decían como la ciudad oculta, había como una especie de... En realidad es distinto desde el inicio, ¿no? Digo, los locos de la azotea se mandaron a hacer cine sin saber hacer cine. Y para eso trajeron no solamente los equipos de Hollywood, como bien decía Adriano, sino también trajeron técnicos. Digo, eran tipos que no sabían hacer cine, pero eran muy inteligentes. Y con San Miguel pasó un poco similar. Digo, Miguel Machinandiarena, que fue el empresario que estuvo a la cabeza de San Miguel, ya había incursionado produciendo una película que no le gustó, que la terminó quemando, que es una película que se llama Tararira, de la que hace muy pocos años se descubrió solo el sonido, la pista de sonido. Había tenido esa experiencia, no le gustó, y ¿qué hizo? Hizo lo que hicieron casi todos, viajaron a Hollywood a ver cómo se hacían las películas, y copiaron no solamente los planos, sino el modelo de fábrica de cine, ¿no? De hacer toda la película dentro de la misma fábrica. Es decir, desde la idea, desde contratar a los guionistas, desde comprar los derechos de los libros, de las historias, hasta filmarla, tener su propio laboratorio, es decir, toda la producción, obviamente, el vestuario, la escenografía, el laboratorio, y tener sus propias distribuidoras también. Siempre decimos con Adriano que eran estas fábricas donde empezaban por la idea y ya salía la lata de la película con el afiche y las fotos, ¿no? Y con Machinandiarena pasó lo mismo. Él viajó a Hollywood a copiar, en este caso, a los estudios de la Warner, que a todo esto un paréntesis, en Hollywood ya se venía produciendo cine a gran escala, el cine industrial, el cine de fábrica, desde la época del cine mudo. Y como bien dijiste, digo, acá en Argentina hubo muchísimo cine mudo, pero no había una producción constante, ¿no? Eran empresarios que invertían en algunas pocas películas, muy pocos estudios o productoras duraban en el tiempo, pero ya con el cine sonoro había necesidad del público de ver películas habladas en argentino. Entonces necesitaban de estas fábricas para producir y para llenar estas salas. Y Machinandiarena hizo eso, compró también unos terrenos en Bellavista, a poquitas cuadras de la estación de tren, y lo mismo, digo, Bellavista era una zona, un barrio tranquilo, y sí, como bien decís, se lo conocía al principio como el estudio fantasma, porque había mucho secreto. Lo que hizo Machinandiarena es construir el estudio y filmar 2 películas solo para ver cómo funcionaba todo el sistema de la fábrica. 2 películas que nunca se estrenaron comercialmente y que están perdidas, no sabemos qué habrá pasado con eso. También se lo conoció durante mucho tiempo como la vaca de San Miguel porque le daba de comer a todo el barrio. Sí. También los vecinos se acercaban a pedir trabajo. No solamente los vecinos, sino artistas plásticos, gente que venía de otro lugar a pedir trabajo. Munro y Bellavista quedaban lejos. Por eso también se necesitaba de la mano de obra de la gente que estuviera cerca. Claro, sí. Era todo muy inicial. Y
empieza un poco esto que ya vos nombraste, que es la idea del Star System. El Star System son, bueno, las primeras estrellas de acá, de Argentina, que algunos salen, pueden ser del teatro, otros salen del circo, pero también salen mucho de la radio. Acá nosotros, bueno, yo me tomé la libertad de mostrar, esto es una tapa de la número 1 de cine argentino de 1938, que es Libertad Lamarque, sosteniendo un bebé. Y bueno, si se abre esta revista y se observa el desarrollo de la justificación de esto, es que el bebé representa el cine incipiente argentino, que después se observa, esta es aproximadamente el número 50, 57 más o menos de Revista Cine Argentino, que es del 39, ya el bebé más grande, un cine más crecido. Entonces, no solo había una idea de un Star System solamente desde el cine, sino que bueno, ya las revistas ya empezaban a nombrarlo, se empezaba a hablar y se empezaba a entrar en el imaginario argentino. Las historias empiezan a tener una fuerte connotación de identidad nacional, ya desde el inicio, ¿no? Como hay algo un poco Eso de... está bueno lo que decís, porque yo siempre me pregunté, habiendo estudiado cine en distintos espacios, siempre me preguntaba, habiendo estudiado cine en distintas escuelas y luego empezando a trabajar directamente en la industria, cuando yo me encuentro y presento el proyecto Lumiton y me encuentro con ello, digo, qué poco sé de este cine, no sé nada en realidad del cine de los 30, 40 y 50, cuando justamente fue el desarrollo de la industria audiovisual y que duró esas décadas, porque después, digo, el cine hoy son voluntades muy grandes por hacer películas, es muy complejo hacer películas, por más que la tecnología haya permitido cambiar de alguna manera la forma de hacer películas y los equipos sean más chicos, las películas siguen siendo filmadas para ver en pantallas grandes, requieren equipos numerosos, y si uno quiere mover la cámara un poco necesita 3, 4 personas, es decir, es complejo y es un arte claramente colectivo. Pero, perdón, Laguna. ¿Dónde estaba? Estábamos en el cine, que poco se hablaba de... Qué poco se hablaba de este cine, qué poco se hablaba hasta hace muy poco de este cine, y chequeando luego con autoridades de algunas escuelas de cine, ¿por qué no se pasaba este cine? Ahí iba yo. Las historias eran, el modelo de Star System y el modelo de películas de género era traído de Estados Unidos, pero las historias eran auténticamente argentinas y muy argentinas. Y es más, nuestro cine se exporta a todo el mundo. Argentina tiene una de las filmografías más importantes de Latinoamérica junto con México y con Brasil. Es decir, las películas de esos años viajaban a todo el mundo, y se vendía cine argentino por todos lados. Me gusta mucho decir, producido en Munro, vendido al mundo, desde Munro hacia el mundo. Me parece, hablando alguna vez con los familiares de Enrique Telemaco Susini y de Pepito Guerrico, en un encuentro que armamos fundamentalmente con la familia de los fundadores, ellos me decían, no, quizás hubo en los años posteriores una cierta mirada porque era gente de derecha y aparentemente era un cine más elitista. Mentira, las películas de Romero eran películas que hablaban básicamente sobre las historias más populares, clase trabajadora, luego Mujica empieza a hacer un cine más de clase media o un poquito más. Pero digo, lo importante es que ese Star System, ese modelo que ellos traen para acá, cuenta historias nacionales, absolutamente nacionales, y lo copian tan bien que cuando uno ve una de las películas, cuando yo me puse a ver una por una las películas de Lumiton, y ves de repente una fuga, una construcción de decorados de 2, 3 cuadras en un estudio, la realización es absolutamente fenomenal, los extras que cruzan, los carruajes que van y vienen, el efecto lluvia, decís, es una película de Hollywood. Hay algo estético que sí está copiado, pero en relación al tipo de dirección de fotografía. Pero digo, fue muy importante el nacimiento de nuestro cine y de nuestra filmografía en ese sentido. Hoy se empieza a estudiar un poco más, hoy se le da un poquito más de valor. Y en realidad todo esto lo redondeo con la idea de qué importante que es nuestra memoria, qué importante es nuestra identidad, qué importante es ir para atrás y recuperar aquello que tiene que ver justamente con nuestra historia, porque de repente a mí me parecía muy loco, siendo alguien muy interesado en el cine, tener poca información acerca de lo que había pasado en esas décadas. Nada.
Bueno, y es algo que eso ya se empezaba a experimentar en ese mismo momento. Yo, bueno, tenía como la intención un poco de hablar sobre la forma que tenía Argentina Sonofilm con el tema de esto de la identidad nacional a partir de, bueno, ya haciendo un poco la tarea de la muestra que tuvimos ahí, que está en exposición en la sala, sobre la literatura. Ya en el 37... Argentino Sonofilm saca Viento Norte, que Viento Norte es un fragmento, una parte de el libro de Mansilla, La excursión de los indios ranqueles, y empieza a buscar en esa filmografía una fuerte identidad nacional muy vista al estilo, diría, me animo a decir, casi estadounidense cuando muestran estas instituciones y esta forma de cómo se armó el país, básicamente. Y esto es algo que lo viene repitiendo y se puede ver en distintos momentos de los distintos estudios. Yo creo que eso lo tiene muy, muy marcado los tres. Eso es algo que me interesaba un poco charlar sobre eso. ¿Qué se les hace a ustedes con San Miguel y Lumitón? ¿Cuál era la identidad nacional que tenían en ese sentido esos estudios? Es que me parece que sí, copiamos mucho de Estados Unidos porque era también, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? El cine, una película no deja de ser un producto comercial, ¿sí? Justamente hoy lo charlaba con una colega que uno ve una de esas películas de esa época y piensa, bueno, qué linda, el hecho cultural, hay que preservarla, pero no dejó de ser y no deja de ser un producto comercial, ¿no? Hay que pensar un poco en el cine desde ese lugar también y no, a ver, no quiero llevar al extremo de decir hay que hacer películas solo para ganar dinero, ¿no? Pero esta gente hacía películas para eso también, para volver a invertir y seguir filmando, ¿no? Y me parece que la fórmula de Hollywood era como una fórmula asegurada que hacía ganar dinero, ¿no? Y en el medio se colaban ahí algunas miradas de algunos directores. Nombraste, bueno, esta película que, si no me equivoco, la dirigió Soffici, ¿sí? Digo, la carrera de Soffici, como de muchos otros grandes directores, uno ve estas películas que son epopélicas, y uno los ve como un rescate cultural, pero también no dejan de ser eso, un producto que necesitaba ser vendido. Sí. Y dentro del cine argentino de esa época, y sigue pasando un poco, digo, estaban los géneros también muy marcados. Digo, hablamos de La Guerra Gaucha, no deja de ser una película, un western, una película del oeste. Una película de Lucas de Mar en el 42, Claro. basado en un libro de Leopoldo Lugones. Y así también las comedias brillantes. Pienso en Paulina Singerman, digo, no deja de ser en alguna forma en sus inicios una copia de alguna actriz americana o europea. Y pienso que pasaba mucho eso, ¿no? Que las fórmulas establecidas de estas fábricas eran las fórmulas aseguradas, ¿no? Que les aseguraban esto. El prestigio venía también dentro de toda esta cuestión comercial, ¿no? Y vuelvo al caso de Soffici, digo, en San Miguel Soffici, si no me equivoco, filmó 6 películas, algunas son hermosas y otros uno dice, bueno, ¿y por qué hizo esta película? Bueno, necesitaba pagar los impuestos, seguramente. Estaba contratado dentro del estudio y dentro del plan del año tenía 3 películas para filmar y dentro de ellas estaban, no sé, 3 hombres del río, La cabalgata del circo, estoy nombrando así de distintos años, ¿no? Pero y en el medio tenía La secta del trébol, que es una película que uno la mira ahora y dice, pero es una locura, es como ambientada en la China, hay viajes entre todos los países, es como una película de intriga de un cine negro americano, pero clase B. Y uno dice, ¿pero la dirigió Soffici? Sí, la dirigió Soffici. Sí, bueno, también hay ese modelo norteamericano que las grandes producciones, la constante producción no siempre va a ser un éxito, no siempre va a ser una gran película. Esto era más una producción, era el inicio de una superproducción, una producción en masa. Eso se observa también por la cantidad de películas. Nosotros hicimos un recorte solamente para hablar un poco de las adaptaciones que se hicieron. Yo torpemente me había hecho una cierta lista de esas pequeñas adaptaciones que se hicieron, pueden ser más, pero es
increíble la cantidad de producción que tienen en tan poco tiempo. Son Sí. aproximadamente que 80 películas, 90 Y sí, películas en en San un Miguel periodo de que... fueron 80 y pico, casi 90, sí, desde el 37 hasta el 56, 55, sí, sí. ¿Cuántas dijiste? ¿80? Y 80 y pico, casi Bueno, 90, sí, sí. y 102 Lumiton Mm. entre el 1933, 102 películas, a 1952, Ujú. que es la primera etapa de Lumiton, porque Lumiton tiene esa primera etapa de los fundadores de Lumiton, luego los fundadores se van desparramando. Enrique Telémaco sigue siendo un vanguardia absoluta y empodera, digo, empuña la cámara que filma Evita y a Perón cuando Evita se baja de la ¿cómo se llama? La candidatura, sí, De la vicepresidencia. candidatura, ya enferma, es decir, él ya estaba con Yankelevich encarando la televisión. Pero lo que digo es, a mí lo que me impresiona de esa época es la épica, la épica, lo que hicieron estos tipos poniéndose a filmar, armando los estudios, armando una industria que no existía. Vos lo dijiste al principio, cuando los Lumiton viajan a la Metro-Goldwyn-Mayer traen dos personas, uno era John Alton, un gran director de fotografía, que participe, que de alguna manera también ayuda a diseñar y a pensar cómo tenían que ser los estudios, y a Laszlo Kish, que era un editor, es decir, dos cabezas de equipo fundamentales que aseguraran de alguna manera que la película imprimiera, que pudieran filmar, y de alguna manera un compaginador que pudiera armarla, que pudiera, más allá de las tomas filmadas individualmente, después pudiera hacer así, truc, y armar una película. Pero es muy impresionante la épica. Y esto del Star System también, fíjate que queda muy prendido hasta los días de hoy. Digo, la gente se refiere y dice, fui al cine a ver una de Ricardo Darín, o fui al cine a ver una de Decir las Estrellas, muy al frente de las películas, muy al frente de las películas. Y algo más que me parece interesante de lo que decías recién, es que en ese entonces uno suele ver el cine comercial o el cine de género, digamos, de manera un poquito más, no sé si despectiva, digamos, pero como un producto tal vez. Pero es cierto que el cine de género tenía el sello de autor. Hasta los 80, hasta 1980, hay una entrevista muy interesante que le hacen a Martin Scorsese que habla mucho acerca de esto. Hasta los años 80 las películas de género tenían el sello de autor. Luego ya el negocio se comió de alguna manera esa posibilidad y por ahí la fábrica hoy ya es una cosa como media imposible, ¿no? Pero bueno. Y había algo un poco de, bueno, yo mientras Sí. leía un poco me llamaba la atención de sentir de que cada uno de los estudios tuvo un poco esto, lo que decís vos, tuvo ciertos directores que le imprimieron una identidad, una huella en su momento. Después en un momento vos me nombraste a Christensen para Lumiton, y en San Miguel tenemos algunos también, ¿no? Algunos directores Sí, reconocidos. Christensen no filmó tantas, pero filmó dos películas que ahora, gracias a la mirada de afuera, se está revalorizando también acá. Son Si muero antes de despertar y No abras nunca esa puerta. Dos películas que ahora todos estamos mirando gracias a la restauración que se hizo en la fundación creo que es la fundación de Scorsese, si no me equivoco. Digo, lamentablemente necesitábamos de la mirada de alguien de afuera diciendo, che, esta película está buenísima. Bueno, ahora estamos redescubriendo a Christensen. Sí, hubo, digo, en Lumiton hubo como, me meto un poco en la historia, pero tres periodos, es que también como yo trabajo, soy como Nini Marshall, trabajo para los tres estudios Sí, a la vez. Es así. Es así. Digo, hubo como tres periodos con tres grandes directores, que fueron Romero, Christensen y Mujica. En San Miguel todavía no descubro si hay épocas tan marcadas, pero sí, Christensen hizo esas dos películas maravillosas, Soffici. Dentro del estudio estaba Catrano Catrani a la cabeza de la dirección artística del estudio durante muchos años, y él dirigió muchas películas. Pero pasaron, bueno, pienso ahora en Martínez Sierra, que era un exiliado español que dirigió en San Miguel. Hay todo un periodo en San Miguel que se copa de españoles. Digo, el Machinán de Arena, el empresario del estudio era español, y durante la época de la Guerra Civil Española logra contratar un montón de españoles para que puedan tener trabajo. Eran muchos artistas españoles que estaban dando vueltas por el mundo y no pudieron regresar a España, entonces son la mayoría contratados por
por Machinán de Arena, y filma, no sé, pienso en La Dama Duende, que está lleno de artistas españoles dando vueltas por ahí. Pero sí, digo, no hubo como momentos muy marcados, pero pasaron muchísimos directores. Fue como, en San Miguel hay como una producción bastante dispar, ¿no? Es más, la misma familia me lo dijo hace poco, una hija de Machinán de Arena me dijo que en realidad el estudio nunca se sostuvo con las mismas películas, digo, era muy dispar. Había algunas películas que lograban mucha recaudación y otras no, pero sí tenía esta cosa de grandilocuente, de decir, bueno, este director es bueno, lo contratamos. Y un poco el chiste que hice al principio de hablar mal de Sonofilm, de esta pica entre los estudios, había un poco eso, ¿no? De ver qué director le había ido bien en este lugar y contratarlo por más plata. Digo, con los actores y actrices pasaba lo mismo, ¿no? Era lo que me interesaba preguntar, saber un poquito de la pica para darle un poco más de picante a la bueno, el chiste conversación. de Nini Marshall, digo, Nini Marshall hizo su primera película en Lumitón, ella no quería hacer cine porque decía que la gente se había hecho una imagen de ella con su voz en la radio, y Romero la convence finalmente para hacer Mujeres que Trabajan. Y ahí los Mentasti, que eran los empresarios de Sonofilm, dijeron, bueno, esta actriz es buena, vamos a contratarla. Pero claro, tenía contrato con Lumitón. Entonces llegaron al acuerdo de que en Lumitón solo podía hacer el personaje de Catita. En Sonofilm estaba contratada para hacer un personaje armado que se llamaba Nini. Pero ¿qué pasaba? Había otro estudio que era EFA, que era un estudio más chiquito, que también la tenía contratada, con un empresario que era un empresario de unos jabones que ella ya promocionaba en su programa de radio. Le dijeron, bueno, pero acá también tenés que filmar, pero solo podés filmar con el personaje de Cándida. Entonces hubo una época, un par de años, donde Nini Marshall trabajaba en los 3 estudios a la vez. Pero después, bueno, el caso de Mirta Legrand, que se la disputaban entre Lumitón y Sono, digo, hay muchas. Sí, cambiaba mucho. Mujeres que Trabajan, no me quiero olvidar, pues mañana justamente la damos en el Cine York. Mujeres que Trabajan, de 1938, Manuel Romero, primer protagónico de Nini. La vamos a dar en el York a las 6 de la tarde. Así que están todos invitadísimos. En una copia que puso en valor la Academia de las Artes en el año 2017. Es una copia divina, súper trabajada, está preciosa la peli, y es una peli, nada, como muy importante en nuestra filmografía, porque gira alrededor de un grupo de mujeres que toman un espacio, en fin, es linda de ver en un contexto como el de hoy, en donde muchas cosas están en duda. Entonces, digo, me parece que es como buena verla. Y John Alton, por ejemplo, que fue un director de fotografía que contaba al principio, trajeron Los Locos de la Azotea en ese viaje para que los ayude o asegurarse que imprima la película, de esa primera película que estaban haciendo y que lanza Luis Sandrini como primera estrella de nuestro Star System, que es Los Tres Berretines. Filma solo esa película y luego se va a Sono. Hace una sola película. Claro. Y luego se va a Sono. Pero tenemos a John Alton. Ahí está John. Sí, señor. Entonces, es cierto, había mucho de pases, así como de clubes. Yo quería pasar ahora, al video que trajiste para que podamos hablar un poco sobre eso. Pero bueno, también me da el pie un poco toda esta discusión que se arma y un poco para hacer un poco de... Vi la página de Lumiton y me daba la curiosidad de que Lumiton se adjudica en esa página la creación del Star System. Me parece por demás un poco osado, no entiendo por qué lo hace. Porque es la primera película, pues Los Tres Berretines es la primera ficción, es la primera película con argumento, ¿entendés? Es la primera película que cuenta una historia y que cuenta esos tres berretines. Que son el fútbol, el tango y el fútbol, el tango y el cine. Y el cine. Entonces, sí, José Martínez Suárez me contaba unas anécdotas muy hermosas. Sandra debe estar por aquí, ¿verdad? Está por allí. Entonces, Josécito, dábamos vueltas por el espacio. Sandra Sandrini, hija de Luis, estamos a oscuras, pero bueno, qué placer que estés acá. Y José me decía, en este lugar Luis comía las mandarinas y las naranjas. Y lo aseguraba así, pero ¿estás seguro que era acá? Acá Luis, entre toma y toma, o entre escena y escena, venía y se comía las naranjas acá. Porque le pagaban poco en Lumitón. Absolutamente. Olga Zubarri siempre decía.
Qué gran lugar que era Lumiton, pero qué mal que pagaba. Claro, no había sindicatos, pero de hecho en la segunda etapa de Lumiton, que tiene que ver con entre el 52 y el 68, entre el 52 y el 68 los fundadores de Lumiton medio que desaparecen. Enrique Telemaco Susini hace esto que yo estaba contando antes, que empieza a generar la televisión abierta. La primera transmisión está él con Yankelevich empuñando la cámara. Pero es bien interesante porque entonces Lumiton lo toma la cooperativa de trabajadores que estaban allí. Entonces se arma una cuestión muy interesante que la sostienen entre el año 52 y el 68, 14 pedidos de quiebra, pero en esos años entre el 52 y el 68 se filman 80 películas más, donde Lumiton entra de distinta manera, como coproductor, como distribuidora, es decir, que se hacen más de 180 películas en los estudios. Y es así, Luis es la primera estrella de nuestro cine nacional, nadie tiene dudas de eso, y se produjo en ese lugar. Están invitadísimos todos, porque el haber puesto en valor esa casona, que es un proyecto que arrancó en el año 2015, me salgo un poquitito, hago una venta así pero digo del proyecto, no por el proyecto en sí de Lumiton, o sí lo uso como ejemplo, ¿no? Qué importante poder llevar adelante proyectos desde el Estado, donde revalidemos, donde reafirmemos y donde las nuevas generaciones puedan entender de dónde, desde cuándo se hacen películas, desde cuándo las películas son premiadas en el exterior, por qué es tan importante que nuestra filmografía sea sostenida y apoyada desde el Estado con sus subsidios, qué importante que es nuestra cultura en un momento como este, donde corre tanto riesgo, donde no se ha filmado una sola película en el año. Digo, qué importante es ponerlo en valor. A mí la obsesión total tenía que ver con recuperar una historia, darme cuenta, yo que con más de 40 años no conocía la historia de Lumiton, y mi madre me hablaba y me decía Lumiton, porque mucha gente grande le agrega una N, Lumiton, las películas de Mirta, las películas de Nini Marjal, las películas de Luis, la película de Sabrina Olmos, la película de Roberto Escalada, es decir, las grandes estrellas que pasaron por allí, que son el inicio de nuestro cine hoy, que goza de tanto prestigio en todos los festivales internacionales, pero si no recibe ayuda del Estado, es insostenible poder investigar, es insostenible poderlo tener a Alejandro en el equipo junto con otros investigadores que trabajan, donde de repente nos ponemos obsesivos y trabajamos sobre un director, un actor, una actriz, es decir, poder hacer convocatorias para que se siga investigando acerca de una época que fue maravillosa y que tiene que ver con los cimientos de nuestro patrimonio audiovisual. Invitadísimos a que vengan a la casa, porque esa casa respira. Esa es la casa donde se juntaban, donde Luis comería las naranjas seguramente, donde creo que le pagaron una peluca, no me acuerdo muy bien cómo es la anécdota. 20 pesos 20 el traje pesos y la peluca, ¿no? Y la peluca. Pero es cierto que empezaron a ganar mucha plata esos estudios, porque el cine era muy popular. Piensen que en el año entre el 1906 o 1908, apenas 10 años después del nacimiento del cine en Francia, de la mano de los Lumière, etc., en Buenos Aires había más de 90 salas, no digo salas conformadas como tal, pero se pasaba cine en 90 espacios, en los cafés, bueno, o sea, había una necesidad de ver cine y de poder dejar plasmado en el gran invento que para mí es el cine, porque es lo más genial que hay, el hecho de poder registrar. Me imagino lo que deben haber sido esas primeras proyecciones, ¿no? Cuando los Lumière, con el cinematógrafo, ese mismo aparato que les permitía filmar y reproducir imágenes, hayan visto el tren, ese corto, ¿no? El tren llegando a la estación y que se le venía encima, los obreros saliendo a trabajar. Es decir, eso es un gran momento de quiebre para el mundo, el poder saber que se podía documentar la vida real. No sé, es como muy fuerte eso, ¿no? Sí, es muy maravilloso. Totalmente. Y bueno, me da el pie un poco para, ahora sí, si podemos, me encantaría pasar el video que nos trajiste, Alejandro, que nos querés compartir. Prometí dar este pie para los muchachos de cabina, así bajan las luces y eso. Durante todo el día la ciudad se afana, trabaja, lucha. En sus calles y avenidas bulle y se apretuja el tránsito,
y sus aceras hierven de hombres y mujeres que en busca del sustento diario van labrando también su incontenible progreso. Generoso y cordial se abre su ancho puerto para los hombres de buena voluntad que vienen en busca de un remanso de paz y de trabajo. Pero al declinar la tarde, las primeras luces se encienden. El mareante trajín de los vehículos va decreciendo y junto con la obligada pausa que la noche impone, la ciudad descansa, se divierte y también sueña. Pero, ¿dónde se fabrican estos sueños y quiénes les dan realidad y vida? Aquí vemos varios de los estudios cinematográficos que rodean la gran urbe y en donde otros hombres, aunque a veces no lo parezca, han hecho del ensueño la auténtica y verdadera finalidad de su trabajo. Y al cumplir su diaria tarea, ellos ayudan a fabricar esos sueños que todos algunas veces también hemos acariciado. Y los actores son hombres y mujeres como los otros, pero ellos encarnan en la ficción del cinematógrafo lo que este hombre apurado, ¿lo ven?, tal vez hubiera querido ser, o lo que sueña de noche esta absorbida dactilógrafa que ahora teclea rítmica y nerviosamente en su inseparable máquina de escribir. Obreros de una labor maravillosa y distinta, también ellos salen de sus casas para cumplir una jornada intensa, con su agobiante secuela de interminables esperas y su terrible dosis de gran tensión nerviosa. Sonríen, sin embargo, felices, porque saben que son ellos los que alimentan esos sueños en los que la ciudad encuentra su descanso y enciende noche a noche una nueva y maravillosa esperanza. A veces, mucho antes del amanecer, llegan a los estudios para someterse al duro trabajo del peinado y del maquillaje. Son horas y horas de paciencia, de esfuerzo, de invisible constancia. Pero como en el cine rige una ley inexorable, todo tiene que estar siempre a punto por las ineludibles exigencias del papel y los inevitables requisitos de la luz. Entonces recién comienzan a fabricarse los sueños. Esos sueños que nacieron en estos sets desiertos, que poco a poco, sin embargo, irán poblándose de realidad, de nerviosismo, de palpitante y vigorosa vida. Empero la tarea no es fácil. Dispuesta la pesada parte técnica, empiezan los agobiantes ensayos, y se prepara y se gradúa minuciosamente la luz, elemento esencial para el relieve y la belleza de la fotografía. Con laboriosa paciencia, el director marca los movimientos y los tonos, y al esperado grito de «cámara», la acción comienza. ¡Cámara!
comienza, pero no termina, porque otro grito más seco, el de corten, significa que no todo ha marchado bien. ¡Cámara! ¡Corte! ¡Cámara! Y empieza la escena de nuevo. 1, 2, 3, 4, y en algunas oportunidades muchas veces más, hasta que el director, ese hombre que siempre parece desconforme, pronuncia las 4 palabras mágicas. Está bien, se copia. Y así se filma una comedia, o un drama, o simplemente una risueña pollada. En ocasiones en el interior de los estudios, otras a pleno campo para aprovechar y lucir la belleza del paisaje. A veces también en la salita de efectos especiales se prepara una maqueta que ha de transformarse luego en un viejo bergantín, o nos dará la sensación de un espectacular accidente. La escena filmada se somete entonces al prolijo y difícil trabajo del laboratorio. Complicadas máquinas revelan el negativo y luego lo secan. Después se lo sincroniza con la banda de sonido y se clasifican las luces. Una vez copiado, se revisa el positivo, que es finalmente proyectado en una pequeña salita para el director y los técnicos. Entonces entran en escena 3 personajes muy importantes: la tijera, la hojita de raspar y la acetona. El compaginador corta y pega. Se revisa nuevamente el positivo. El músico toma los tiempos en una moviola. Una gran orquesta graba la música de fondo del film. Y la película vuelve otra vez al laboratorio para sufrir un segundo proceso. Integrados así pacientemente los rollos, se los regraba, se vuelven a copiar, y entonces, por fin, salen airosos para la ciudad, llevando en cada lata un tropel de angustias y esperanzas. Brillan ya las luces en las marquesinas de los cines. El público se agolpa ansioso en la calle y en los vestíbulos, y se afana y aprieta para ver de cerca a los artistas que también concurren, aparentemente sonrientes, a la terrible noche del estreno. Colmada de espectadores, la enorme sala se convierte ahora en un severo e imponente tribunal que dentro de muy pocos minutos dará su rotundo e inapelable fallo. Y mientras la proyección comienza, la otra vida, siempre agitada y rápida, corre afuera en el mareante trajín de la ciudad que trabaja, lucha, se afana y fabrica también sus propios sueños. Me parece como muy elocuente, porque por un lado muestra como toda esta fantasía de un lugar oculto al que no se puede acceder tan fácilmente, ¿no? La dactilógrafa y el señor que caminaba por la calle sueñan con eso.
Y después, por otro lado, la bajada del texto, ¿no? El sufrimiento de los actores, el sufrimiento de la película. No es cuestión de demostrar que la pasaban bien, ¿no? Me parece como una bajada de sufrimiento y las horas, que es real en realidad, es real en realidad. Bueno, digo, filmar una película lleva mucho tiempo y muchas veces los actores eh, están horas sentados sin hacer nada, y mover una de esas cámaras, y mover las cámaras ahora para filmar es todo un proceso. Pero también, digo, me conmueve ver la cantidad de gente que había en el Teatro Broadway, en el cine Broadway, que estaban estrenando una película con Malvina Pastorino. Me conmueve ver eso que se está perdiendo, ¿no? Esto del hecho de ir al cine. Por suerte hay lugares donde la gente va al cine porque necesita esto, ¿no? De estar con otra gente. Más allá de que al lado se siente alguien a comer y con el pochoclo, lo que sea, digo, las películas están hechas para ver en una pantalla. Y, y digo, bueno, digo, viendo esto me conmueve eso, y me conmueve ver también la forma en que se muestra a los actores, a los artistas saliendo de sus casas, a Sandrini saliendo de su casa. Digo, digo, teniendo acá a Sandra es muy difícil decir esto, pero uno se imagina que Sandrini era siempre Sandrini. Igual que Mirta. Mirta era siempre Mirta, saliendo para ir a trabajar ya estaba maquillada e impecable. Fanny Navarro bajando, encendiendo un cigarrillo, porque uno se imaginaba a Fanny de esa forma, ¿no? Y eso es parte de esto del Star System. El Star System no era solamente la película y el afiche, era también lo que se mostraba en las revistas, en revistas Cine Argentino, en Radiolandia, en Sintonía. Había todo un cuidado de esto del misterio y de cómo debían ser los actores y actrices en su vida. Cuando se proyectó acá Los Isleros, una película de San Miguel, yo después comenté que me llamaba mucho la atención porque creo que es una de las pocas películas de ese periodo, de los años 50, donde se ve a un personaje con panza de embarazada. En el cine argentino de esa época no se mostraba a las mujeres embarazadas. Pasaba algo, había un beso, la cámara iba hacia la ventana o hacia la chimenea con el fuego encendido, y después ya estaba el bebé en la cuna. Y en Los Isleros se muestra a la chica con panza, ¿no? Y digo, y volviendo a esto del Star System, ¿alguno alguna vez vio una foto de Mirta Legrand embarazada? O de, no sé, de alguna otra actriz, de Zuli Moreno embarazada. Es rarísimo, porque digo, el público necesitaba ver eso. Sandrini era siempre Sandrini, ¿no? Y estaba acompañado mucho de esto que decías vos, de las revistas. Mostraban un poco la vida por fuera de las cámaras, básicamente, la vida cotidiana de las estrellas. Era algo que empezaba a verse ya en esa época. Yo pensaba un poco y reafirmo algo personal, hablando de los sueños, que yo tengo muchas ganas de hacer una muestra sobre Mirta Legrand. La verdad es una cosa que realmente estoy obsesionado. Porque además, bueno, nosotros recabando información en la hemeroteca, no saben la cantidad de fotos que tiene, la cantidad de tapas de revistas que tiene aún en esa época, así que la verdad que no me roben la idea. Lumiton.ar, entren al archivo, hay mucho de, claro, todo está disponible, todo el material, y vas a encontrarte de Mirta cualquier cantidad, de Luis también, de todas las estrellas. Importante esto de ponerlo a disposición del público también, para conocer esto que cuenta Ale, y la cantidad de gente implicada, ¿no?, en el cine. Sigue siendo así de alguna manera. Si bien ahora se filma en otro formato y no se filma más con película a partir del año 2000, aún hay directores que filman todavía película. Digo, Tarantino filma película, Nolan filma película, pero digo, ahí se redujo un poco. Pero fue una cuestión del negocio también, fue una cuestión puramente del negocio, de poder achicar los equipos. Pero la cantidad de gente que mueve el cine para poder hacer una película, la cantidad de trabajo que da el cine a las distintas instancias de los técnicos o artistas que trabajan en las películas. No, y observaba ahí, bueno, la disposición de los lugares que ahora, bueno, no tanto acá en el cine argentino, pero bueno, el DGI, que como se dice hoy en día, un poco vino a reemplazar los efectos especiales que mostraban ahí. Y hay algo un poco de esto de la necesidad de congregación, me parece, que es lo que daba el cine sobre
la gente necesitaba juntarse, hablar de las Sí. películas, opinar, estar en la sala, hacer la fila. Y eso en realidad se pierde para mí se pierde porque el negocio del cine pasaba por otro lado. El negocio del cine tenía que ver. Ahí está bien de sonido, ¿no? El cine, digamos, el negocio del cine hasta hace no mucho era la venta de la entrada. Y hoy el negocio del cine es la venta del pochoclo y las golosinas. Entonces, las películas argentinas, por ejemplo, y en el mundo entero es muy complicado, a no ser países que están como Francia muy bien regulados a favor de la filmografía nacional, donde se toman los resguardos para que eso no ocurra, pero en realidad nuestro cine nacional no tiene pantallas donde ser mostrado. Entonces, cuando la gente repite y dice, no, bueno, cine nacional, bueno, claro, si ni se enteran dónde lo pasan, si no se pasa en ningún lado. Pero no es de ahora, ¿eh? No es de este último tiempo. Hace muchos años que el cine no puede ser mostrado en el cine. Digo esto en relación a recuperar viejos hábitos, porque lo que sucede en el York, ahora estamos repartimos, perdón, ¿puedo? No es que estoy metiendo chivos, que estamos hablando de esto. Lo Perdón, estás porque si no haciendo, parece... lo estás haciendo, estás metiendo chivo. Pero anda a fondo, no pasa nada. No es chivo, lo que pasa es que es importante decirlo. Hay mucho deseo de ver películas en el cine. La gente sigue con ganas de juntarse. La gente sigue con ganas de salir del cine de la mano e irse a charlar. Si le da el bolsillo para comerse una pizza, mucho mejor. Pero digo, esas cosas que hacía uno cuando era niño con las familias o con los amigos, esos hábitos se fueron modificando. Digo, el cine York, hay 1000 personas para ver una película, entran solo a 2.75 y tenemos que salir a decir en la puerta, perdón, no queda más, pero la repetimos la semana que viene. Es decir, hay algo de recuperación de los viejos hábitos que se van perdiendo, pero que la gente no los perdió. Lo que pasa es que el sistema impone otras reglas del juego. Vayan a ver la película en la plataforma, pero las películas siguen siendo hechas para ver en una pantalla grande, no en las plataformas. Está todo bien con las plataformas, no digo que estén mal. Pero el cine es otra cosa cuando uno ve una película en una pantalla gigantesca, en silencio con otro que ni conoce al lado, al de al lado le provoca una risa una determinada cosa y al otro un llanto. Es decir, hay algo colectivo que sucede cuando uno ve una película que es la magia del cine, que es lo más lindo del cine y que se pierde por el sistema. Pero el hábito, te digo porque hay mucha pibada y es lo que a todo el mundo le llama la atención, pero está lleno de chicos. Sí, y que por ahí no fueron muchas veces al cine. 20, 30 años descubriendo filmografía y me refiero a cine extranjero y los que nosotros llamamos los imprescindibles, pero también a los directores nacionales. Y les encanta. Digo, Héctor Olivera presentó La Patagonia Rebelde, se quedaron 200 personas afuera y a Héctor se le cayó un lagrimón. Me dijo, yo no puedo creer estar viendo esto, pero bueno, es el resultado de promover eso y que eso vuelva a funcionar o a suceder. Bueno, me interesa tomar esta posta un poco nostálgica que se armó con también este video y todo, y hablar un poco, bueno, sobre lo que es básicamente lo que estuvimos trabajando acá, que es básicamente el archivo, un trabajo extenso, un trabajo que tenemos, bueno, en la biblioteca, básicamente las exposiciones están hechas prácticamente de archivos dentro de la biblioteca, pero también por fuera. Y en ese sentido me daba el pie, bueno, Alejandro, me gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata el Archivo San Miguel, cómo fue que lo adquiriste. Podemos buscar un poco los materiales que tenés para nosotros. ¿Cómo no? Nada, como para darnos un pequeño pantallazo de qué fue todo eso. Bueno, la historia del rescate o de redescubrimiento del Archivo de San Miguel tiene que ver un poco con esto de la poca memoria y el poco valor y de los vaivenes económicos de nuestro país, ¿no? Digo, cuando cerraron los estudios, hablo del Lumitón, de San Miguel, de Baires, de todos esos, cerraron fábricas, ¿no? Y en la medida en que todos esos productos no eran redituables, se tiraban a la basura o se malvendían. Y pasó con, bueno, no solamente con las latas de las películas, sino también con los afiches, con las fotos, todo el objeto que servía para apoyar a la película. Y así también, vuelvo a lo mismo, eran empresas que tenían papelería interna y toda esta papelería se tiró o se guardó en algún lugar sin darle importancia. Y eso sucedió gracias a, no sé, a qué ángel, con el archivo del Estudio San Miguel,
San Miguel, al igual que Lumitón, tenían una casa distribuidora que estaba aquí en el centro, en la calle, en el barrio del cine, que era la calle Riobamba, Ayacucho, Lavalle. En esa zona estaban todas las oficinas de distribución. Y cuando cerró San Miguel, cuando presenta su quiebra a fines de los 50, la distribuidora se queda con todo este material anexo a las películas, ¿no? Que eran los afiches, las fotos. Y parece que eso lo terminó comprando un empresario que seguía con esto de la explotación de películas, habrá comprado las latas y dijo, bueno, dame esto también, me sirve, en algún momento me servirá. Este empresario nunca volvió a usar estos afiches, esto quedó guardado en el altillo de su edificio, de su casa. Y el empresario se fue en los años 90 a España, cerró la puerta de este lugar. Y en pandemia, haciendo alusión a una película de San Miguel, No abras nunca esa puerta, fui y abrí esa puerta. Y me encontré con una cápsula del tiempo, porque estaban todos los afiches de las películas, estaban todas las fotografías, la papelería interna, las carpetas de prensa, que entiendo que sucedían en los otros estudios también, ¿no? Que por cada película hacían una carpeta con un seguimiento del rodaje, un seguimiento después de los recortes que aparecían en las revistas, con los afiches, con las fotos. Y vuelvo a lo mismo, digo, yo veo estas fotos ahora, estas fotos de rodaje, y digo, son maravillosas, ver a Mecha Ortiz cómo la peinaban, o ver a estos actores esperando para filmar con Blas Talá atrás, parada, que era la asistente, bastante invisibilizada durante mucho tiempo. Digo, para mí es maravilloso, pero no dejan de ser objetos que apoyaban a la venta de la película. Y bueno, con un colega descubrimos todo esto y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Primero nos volvimos locos, como corresponde. Dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, lo adquirimos, lo compramos, porque no había otra posibilidad, porque la persona que lo tenía no tenía intención de donarlo. Lo compramos y con el paso de los días dijimos, bueno, no, pero esto no puede volver a quedar guardado. Y no por una visión social, no nos sentimos que somos héroes, sino porque dijimos esto es un montón y tenemos que hacer algo con esto. ¿Y esto qué era? Vuelvo a lo mismo, eran los diarios de rodaje, eran las fotos de rodaje, nos encontramos con fotografías de detrás de cámara de, no sé, de todas las películas, de La cabalgata del circo, de La pródiga, las películas donde participó Eva Duarte. Y ahí fue cuando decidimos que necesitábamos ponerlo a disposición también de investigadores o de historiadores, y ahí dijimos, ¿cómo lo hacemos, no? Porque todo cuesta dinero, porque cada caja de archivo cuesta, porque cada papel libre de ácido para proteger cuesta. Y ahí aplicamos una primera vez al programa de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, y gracias a eso pudimos empezar a ordenar esto y a digitalizar y a preservarlo. Son papeles que estuvieron sin tocarse durante 80 años, no sé, más o menos, 50. Y ahí fue cuando decidimos crear una página web para poner también a disposición este material, que es la página es archivoesm.com, donde vamos subiendo de a poco las imágenes. Y mira, y esta foto, si me permitís, tiene mucho que ver con esto de la literatura y el cine. Son fotos de rodaje donde aparece María Teresa León, que fue contratada por el Estudio San Miguel para hacer las adaptaciones de películas. En la primera tira está en el rodaje de Camino del Infierno, que yo traje algunas imágenes adicionales para mostrar cómo fue todo el proceso, desde el libro hasta pedir la autorización de la autora, hasta la adaptación, hasta lo que el mismo estudio escribía para que se pudiera publicar en las revistas, ¿no? Y en la tira de abajo está también María Teresa León en el rodaje de La Dama Duende, donde también estaba contratada para todos los detalles que tuvieran que ver con España, con la hispanidad. Ella estaba ahí en el set de rodaje. Así que bueno, ese es todo el trabajo que hicimos, que seguimos haciendo, porque hay más de 25.000 afiches, 20.000 fotografías, carpetas de prensa. Esta gente, digo, hacía de todo para promocionar la película, porque no solamente hacía las fotos para pegar en las puertas de los cines, sino que hacía otras más grandes, con un marco especial de cartón pintado, también para pegar en los cines del interior. Hacía afiches dobles, que eran enormes.
bueno, y ahí estamos trabajando de a poco para rescatar y preservar. Sí, mucho laburo. Y no me siento ningún héroe. Digo, y son fines de semana de estar con mi colega digitalizando imágenes, porque uno, a veces cuento y hablo de mi equipo. Mi equipo somos 2 personas que estamos digitalizando y preservando, armando los sobres con papeles libres de ácido para que las fotos sigan viviendo. Y hago otra vez hincapié, y no estoy haciendo publicidad de nada, pero digo, esto fue gracias a mecenazgo de Buenos Aires, porque si no hubiera sido imposible hacerlo. No, es increíble, la verdad, es una historia espectacular. ¿Tenés idea? Bueno, dijiste que todavía está en proceso esto, más o menos. ¿Cuánto le calculás? O sea, ¿tenés un cálculo más o Es menos? que me parece que nunca va a llegar un día final, porque digo, a medida que vamos digitalizando imágenes, encontramos, por ejemplo, a María Teresa León y lo publico o en las redes o en la página, y hay algún historiador que me dice, justo estoy estudiando sobre Rafael Alberti y ella, entonces ahí se abre como una rama de estudio, o gente que, no sé, para las ediciones en Blu-ray de No abras nunca esa puerta, la gente de Scorsese nos pidió imágenes, entonces nos detuvimos a digitalizarlas según nos pedían ellos. Digo, es un trabajo interminable, y eso también lo rico de esto, ¿no? Que Sí. cada fotografía, y pienso también en Lumitón, cada vez que aparece una foto nueva, uno se detiene en esto y empieza a investigar, y aparecen nombres, y aparece la posibilidad de contactar a algún técnico que todavía viva y que haya trabajado ahí. Es interminable. Esa es toda la planta del estudio, es digitalizado de un negativo de vidrio de 20 por 18 más o menos, que se rescató también dentro del archivo, y es una foto publicitaria de todo el complejo del estudio y las distintas áreas de proceso de todo el rodaje, ¿no? Eso es una foto de rodaje de la cabalgata del circo. Uno ve la película y ve la carpa, pero no se imagina que estaban todos estos técnicos atrás. Y esa grúa, que es una grúa que, esto es una anécdota, que le alquilaban a los estudios Baires. Yo tuve la posibilidad como actor de ir a los estudios Baires hace unos años, y esta grúa estaba en el patio oxidándose. Y dije, esto es histórico, esto participó en la cabalgata del circo, en tantas otras películas, esta se está oxidando ahí. Bueno, Todavía la pasemos tenemos a la ahí otra. oxidándose. Una historia triste, la verdad. Bueno, eso es Alejandro Casona, que también estaba contratado por el Estudio San Miguel para hacer las adaptaciones de sus propias obras, las adaptaciones al guión. Ahí está con Francisco Mujica, leyendo el guión, y arriba está con las actrices, con María Duval, seguramente repasando. O por ahí eran fotos armadas después para las revistas, ¿no? Pero Casona trabajó ahí en el estudio, sí. Me parece increíble que aún en esa época ya se haya empezado a aplicar el atrás de cámara y empezar a filmar el atrás de cámara, que es algo que tal vez ni siquiera lo tenía como contemplado en ese momento. Y eso es para hacer un poco de publicidad. Esa es la web del archivo. Tratamos de que sea algo amigable para que cualquiera pueda entrar y pueda verla. No hay películas subidas, no hay fílmicos, porque ese es otro mundo. No abramos esa puerta porque los derechos del cine argentino es para charlarlo largo. Pero sí, en la página hay fotografías digitalizadas. Hasta el momento hay aproximadamente 5.000 imágenes digitalizadas de estas 25.000 y pico que hay en el archivo. Así que también están invitados a recorrerlo, a verlo. Es fascinante también el trabajo que se hacía con las publicidades, con los afiches. Digo, en todos los estudios se contrataban artistas plásticos muy importantes para hacer la publicidad de cada película, ¿no? Esto también un trabajo muy arduo, que es la idea de la catalogación. Hacer un catálogo, nombrarlas, ponerles el año, el equipo de trabajo. Y la investigación que requiere eso en muchos casos, pues la información no está. No. Totalmente. No está. Sí. Es un trabajo que también hacemos en Lumitón, de poner, que es una obsesión un poco personal, de ponerle nombre a las caras, ¿no? Aparece una foto y digo, bueno, pero ¿y este quién era? Y buscar, ¿no? Y a veces hay que ir a preguntar a gente, historiadores, Claro. salir de Google, de Wikipedia. Por suerte, como decía Adriano hace un ratito, digo, hay mucha gente joven que se está interesando en esto, en la preservación y en el cine argentino de esa época, y hay muchos proyectos de estos que se están realizando, ¿no? Uno empieza a contactarse con otros historiadores y otra gente que está haciendo archivo de cine,
Y no hablo solamente de las grandes productoras, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo archivos de sus propias películas familiares, por ejemplo, ¿no? Que uno dice, ¿para qué sirve un rollito de Super 8? Bueno, en Lumiton hay mucho, en el archivo fílmico hay mucho de Super 8 familiar, donde uno lo puede ver y puede ver, no sé, cómo era la costa de Vicente López en los años 50, o puede ver cómo se filmaba una película casera, cómo se editaba. Y hay mucha gente, muchos archivistas que están haciendo mucho trabajo sobre eso, ¿no? Sobre su propia historia. Bueno, y otro trabajo que es importante, me parece ya como tal vez a modo de ir cerrando, bueno, otra vez trayéndolo a Fernando Madedo, que es la persona que no pudo venir, pero hablando con él quería hablar mucho del trabajo de restauración que está haciendo, que más allá, bueno, aparte de los trabajos de archivo y de catalogación y de preservación, se está empezando a hacer trabajos de restauración. Él hizo la restauración del Hombre de la Esquina Rosada, es una película de Mujica de 1962, y Rosaura a las 10 de Soffici de 1958. La verdad que son esos trabajos que a mí me parecen fascinantes y me parecen increíbles. Sí. Adriano, no sé si vos querés No, contar en un Lumiton poco. estamos haciendo parte de ese trabajo también. Ahí viene la competencia de las... Sí. No, en Lumiton estamos haciendo eso, es muy complicado porque muchas películas no están. Se cree que las películas filmadas originalmente en 35 milímetros desaparecieron justamente porque pensemos que las películas de estudio son justamente hasta el 50 porque el cine cambia en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, el neorrealismo italiano y los estudios caen en desuso, pierden ¿cómo se dice? Se dejan de ver las películas de estudio. El neorrealismo sale a filmar en la calle, prende las cámaras, filma con no actores, filma sin luces. Entonces los estudios empiezan irremediablemente a caer. Pero antes de que eso sucediera, las películas eran filmadas en 35 milímetros. Se cree que muchas de las películas que se perdieron de Lumiton, que no están en copias 35 milímetros, sino que hay copias en 16 milímetros y tampoco hay tanto, se perdieron justamente por la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos deja de mandar material para acá. Había un laboratorio dentro de Lumiton que se dedicaba a las películas que iban pasando. Digo también esto de la noción, independientemente de la falta de gestión muchas veces y de tomar compromiso con nuestros materiales y nuestra memoria, nuestra identidad, todo aquello que nos constituye en nuestro acervo cultural, tampoco había mucha conciencia. Las películas se tiraban en la zona donde dice... que mencionaba recién Alejandro, vos pasabas y en los containers veías cantidades de películas, y te estoy hablando hace 20, 30 años atrás, o menos también, es decir, no había noción de que ese material se perdía y no iba a estar nunca más. O sea que nuestro cine mudo está prácticamente desaparecido todo y nuestro cine sonoro, más del 50%, no hay copias de las películas. Entonces se cree que ellos lavaban las películas de vuelta, usaban el soporte, volvían a poner sales de plata, que es el compuesto químico que hace que la película aparezca, digamos, cuando se la revela, y que por eso está tan perdido también gran parte de nuestro material. Nosotros estamos restaurando algunas copias en 16 milímetros, que llevamos bastante tiempo. Queríamos correr ahora para el 19 de mayo, que fue el estreno de Los Tres Berretines, no estamos llegando. Pero también estamos recuperando mucho material que está en digital. Ese material se puede ver en la plataforma. Ahí creo que hay más de 30 películas ya que están salvadas en lo que es una restauración o una puesta a punto. No es una restauración profunda porque uno no está partiendo de los materiales originales, no parte de los negativos o de los positivos, sino que arrancas directamente ya de una copia digital que se hizo en un momento. Capaz que era una copia de un beta o de un neumático, de algún soporte de ese tipo ya digital. Pero es un montón igual, porque las películas las podés volver a ver y es nuestra historia. En nuestra filmografía, en nuestra historia. Entonces, algo más que decía Alejandro recién, el hecho de abrir el tema de las donaciones para el museo, para la usina Lumiton, es fundamental porque también aparecen muchas películas caseras, muchas filmaciones, no sé, hay por ejemplo la obra de un gran director de cine experimental que se llama Horacio Valeregio, vecino de Vicente López, se puso en valor toda la obra de él. Esa obra viajó a un festival en Alemania, Oberhausen, que es el festival más antiguo de cortometrajes que hay en Europa. Se vuelven a ver esas películas que están filmadas en los 70. Horacio formaba parte de un grupo que era el Grupo Goethe.
justamente porque el Instituto Goethe los dejaba filmar, hablo durante el último proceso militar, y les prestaban los lugares y filmaban. Horacio tiene 7, 8, 9, 11 películas, creo, entre largometrajes y cortometrajes, y se puso en valor esa obra. ¿Es importante? ¿No es importante? Y sí, es fundamental, es parte de nuestro cine experimental, pero la película casera también es fundamental, pues nuestro archivo es época, es moda, son costumbres, es decir, esto maravilloso que hablábamos al principio en relación al cine como posibilidad de registrar el documental, digamos, de registro de la realidad. Entonces es muy importante, pero bueno, es también como el cine, ¿qué digo? Como hacer cine, que es de grandes voluntades. La cuestión de la preservación y de poder salvar estos materiales depende de las ganas. No está organizado, lamentablemente, no es una política de Estado. Y es muy lamentable porque, como decíamos antes, Argentina tiene una de las filmografías más importantes del mundo y las películas son premiadas desde mediados de los 30 en los festivales internacionales. Entonces, no es que las películas argentinas se empiezan a ver en los 80 o en los 90, no, desde los 30 que nuestro cine da vuelta por el mundo. Entonces, poder trabajar en esto de la preservación, los archivos, ponerlos a punto y dar mucha pelea, me parece a mí, a los distintos gobiernos, no importa la bandera política que sea, pero que sea una política, digamos, una cuestión fundamental de la gestión, como una acción, porque si no se pierde y no está más, y no hay más cine. Complejo. Sí. Me gustaría Sandra. invitar a Sandra Sandrini, Bravo. un aplauso. Se puede prender la luz por ahí un poquito, ¿no? Así la vemos a Sandra. Hola, ahí estamos. Ahora sí, Sandra Sandrini, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, encantadísima de estar acá. Me encantó la muestra, me pareció hermosa todo lo que dijeron. Me encantó esto de unir literatura y cine, porque para mí, humildemente lo digo, yo no soy historiadora ni mucho más, si amo el cine, vengo de familia de cine y soy actriz. Me parece que tanto los escritores como los cineastas son los contadores de la vida. Cuentan una época, cuentan sueños, cuentan muchas desdichas, cuentan... Entonces se cruzan en un lugar, son distintos lenguajes. Entonces, bueno, reivindicarlos así me parece como hasta un hecho artístico poder unirlos, ¿no es cierto? Bueno, nada, yo estoy aquí y voy a recordar un poquito, digamos, a través de Luis Sandrini, que es mi papá, ¿no? Estos comienzos desde el cine sonoro. Él participó en las 2 primeras películas, Tango y Los Tres Berretines, y su vida fue sincrónica al desarrollo de la industria y se dieron la mano esos estudios y esto que él fue su segunda casa. Se fundieron y le permitieron a Sandrini ser Sandrini, y también él devolvió, sus películas fueron muy taquilleras y ayudó también a la industria. Entonces fue un territorio en común y eso es hermoso, ¿no? Yo recuerdo, no tan hacia atrás, pero haber visto de muy pequeña, íbamos con mi hermana al cine, unos estudios, y era algo impresionante, por lo menos para 2 niñas, ¿no? Que estaban en la oscuridad, digamos, esas como parecían fantasmales, casas, bueno, bares, lo que fuera, que estaba representado, y bajo un silencio absoluto se prendían las luces y ahí tomaba vida. Y era impresionante porque aparecía lo que, bueno, después era la película. Y eso como que queda como en el alma, ¿no? Esto que es el cine, que son sueños, que son imágenes internas de las personas, porque eso pasa mucho con los directores de cine, van plasmando, y de los ojos de todas las personas. Así que bueno, yo les agradezco mucho y también de este trabajo de guardar la memoria, porque hay memorias que quizás haya que investigarlas para estar mejor, pero hay memorias que son constitutivas, entonces nos siguen construyendo. Y esto creo que es lo que ustedes hacen
y me parece maravilloso porque nos vamos apoyando en las memorias que nos construyen. Entonces, bueno, eso, muchas gracias y gracias por estar acá. Y además que esta del cine, ¿no? Que es y será el cine, a pesar, creo yo, no es porque yo lo siento y creo que muchas personas lo sienten, esa fuerza tan grande de expresión, ¿no? Como algo del alma, de las imágenes de las personas, de las historias. Así que confiemos en que va a seguir y va a seguir este cine argentino tan, tan bello. Gracias y gracias a todos. Claro, pensemos que de una película se hacían muchas copias, ¿no? Para distribuir en todos los cines de Buenos Aires. En Buenos Aires había más de 200 salas, digo, en el interior, en Latinoamérica. Y se hacían copias en 35 milímetros, que es la cinta de 3 centímetros y medio de ancho, y en 16, que es la mitad, ¿no? Y mucho material. Bueno, cuando cerró el estudio, mucho de ese material había que sacarlo de ahí. Mucho material se tiró a la basura. Si alguno tiene ganas de ver en YouTube, hay una película de Titanes en el Ring, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que se filmó en los años 70 en San Miguel. Ahí tuvo una escena de lucha entre todos los titanes que están luchando arriba de las latas. Es decir, para esa época el estudio ya estaba casi en abandono y uno ve las escenas que se están pegando ahí, está Kardashian pegándose con la momia y se están revolcando arriba de las latas que están ahí a la intemperie. Bueno, la familia siguió con la marca Estudio San Miguel hasta los años 90 más o menos. Todas esas latas las tenían guardadas en otro lugar, que era en el complejo La Salada, que es un complejo de piletas muy importante, que se fundó en los años 50 y duró hasta los 80, que era también propiedad de Machinán de Arena. Las latas las tenían ahí en un cuartito. Es decir, ahora como preservador, digo, las tenían ahí al lado de unas piletas de agua salada, una locura. Bueno, esas copias se terminaron vendiendo a un empresario de España, así que esas copias se fueron, deben estar en algún lugar. Y otras tantas las había comprado un empresario argentino que se llamaba Alberto González, copias de San Miguel, copias de Lumitón, copias de Baires, todo el cine clásico argentino las había comprado este señor, y trato de ser breve, se habrán empezado a podrir, porque el fílmico se pudre si no está conservado, si no está en condiciones de temperatura controlada. Se avinagra. Se avinagra, les agarró algo que se llama síndrome de vinagre, que es el ácido acético que empieza a comer el fílmico, ¿no? Así que bueno, gracias y esto no es por hacer propaganda tampoco, pero gracias a toda la gestión que se hizo, se pudo recuperar esas copias en cinta magnética, que son bastante fieles porque son copias directas de ese fílmico, ¿no? Sí. Pero bueno, trayendo esta anécdota de Lumitón y de San Miguel, digo, lo mismo pasó con los estudios Baires, con todas estas grandes empresas. Digo, llegó un momento en que era insostenible seguir guardando estas latas, ¿no? Si no estaban en buen estado de conservación, se tiran. Y gracias a, también, no sé a quién, al santo del cine, en los años 90, cuando empezaban a cerrar muchos cines, estoy hablando de todo el país, mucha gente se encontró que en esos cines había copias de películas guardadas y milagrosamente en muy buen estado. Así que muchas de las películas que ahora podemos ver digitalizadas vienen también de esas copias, ¿no? Y de coleccionistas privados que con mucha voluntad y un poco de dinero invierten en eso. Y quiero nombrar acá a Fernando Martín Peña, digo que es uno de los grandes coleccionistas de cine argentino, preservadores, que se dedica a eso, ¿no? Y él lo cuenta, digo, no voy a contar ninguna infidencia, pero él recibe algún dinero y va y compra una lata de película y con ese mismo dinero la digitaliza. Digo, y gracias a estos coleccionistas privados, que a veces se los denosta un poco, ¿no? Pero digo, hay muchas de estas voluntades, de estas personas que tienen la voluntad de abrir sus archivos al público, y gracias a eso es que se puede preservar todo esto, ¿no? Sí, Perdóname, ¿no terminaste de hablar al final qué pasó con lo que lo comento? ¿Con las latas? No, con el archivo. El archivo de Lumitón, claro. Y se tiró a la basura. Cuando fue Claudia España y le preguntó al superior de la orden, no sé, de la Fundación Nacional de la Merced,
le preguntó que se había quedado fotos, lo mismo que vos rescataste. Dice, no sabíamos que tenía algún tipo de valor, lo vendimos con papel viejo, sin palabras. Bueno, el archivo San Miguel que rescatamos estaba a punto de ser vendido como papel. Digo, si yo hubiera sabido antes, hablaba con alguien y decía, no tiren este papel es porque es importante, pero bueno, es lo que pasó. No podemos volver el tiempo atrás, digo, con lo que hay está bueno, es importante preservarlo, digo. Estos afiches de Lumitón están puestos en valor en la web, están en las postales, digo, gracias a que algún coleccionista, alguien dijo, esto me gusta. Sí, pero no había, en el año 2015 no había un solo póster de Lumitón en Lumitón, no había ni uno. Había algunos pocos de otras películas, no había uno solo de Lumitón. Digo esto, insisto, no porque uno haya armado un proyecto y llevado a cabo, digo, porque son políticas que no están en la agenda, Y hoy se recuperaron 87 de las 102 primeras películas, hay 87 póster, que aparte hay una persona, Martu, que es una licenciada en restauración con la especificidad de papel, y están restaurados y están puestos a punto y a valor. Los tenía una gente que estaba en Tandil, que tuvieron unos cines, que atendían unos cines, lo tenían en la casa, hice 3 viajes, los negocié con ellos, pedían un disparate al principio, le dije, tenemos esta cantidad de plata, les dimos de alta en el municipio para que nos los pudieran vender y para poderles pagar, es decir, son acciones que llevan mucho tiempo, mucho deseo, y aquí están. Entonces están, no sé si las vieron, estaban ahí como para que se lleven algunas. Pero digo, es un trabajo de hormiguita. Y con respecto a los archivos, es cierto, Gabri Fabro, que escribió gran parte del libro de Lumitón, que tuvo como objetivo fundamental, porque si no la historia de Lumitón tampoco estaba escrita en ningún lado. Hay 19 páginas dentro de uno de los tomos de cine clásico argentino de Claudio España, había 19 páginas. De ahí partimos para hacer la investigación, de la que participó Ale, de la que participó Manru, de la que participó Gabri Fabro y otra gente también. Pero si no se perdía, y la logramos recuperar, meter adentro de un libro, acá está. Mar del Plata lo aplaudió, agradeció enormemente la comunidad cinéfila o de cine, pero digo, son acciones muy, muy importantes y que hay que dar mucha pelea para poderlas recuperar. Hay películas de Lumitón, en el Inca hay películas de Lumitón, hay 87 títulos. Yo pedí porque pedí presupuesto para poderlas justamente recuperar y restaurar. Después hubo un cambio de gobierno y ahora las películas están ahí guardadas y no las podemos tocar. Si no, ya las hubiéramos digitalizado todas de vuelta, desde los propios negativos o positivos, que hubiera sido maravilloso. Pero a través de lo que cuenta Ale, pudimos hacernos de gran cantidad de las copias de la mayoría de los títulos, de estos 102 primeros títulos de la primera época de Lumitón, a partir de hacer el contacto con el apoderado y después de muchos años de dorar la píldora, de que entendiera la importancia que tenía. Finalmente me abrieron un espacio, pudimos sacar los 3/4, que es un formato de video, pulgada, 3/4, perdón, de pulgada. Y de ahí estamos haciendo una primera restauración. Y cada vez que tenemos una película en fílmico, vamos y lo hacemos en fílmico, que es mucho mejor. Pero digo, es un trabajo como de hormiguita que es muy difícil. Digo, yo tuve la suerte, y me pongo en primer lugar, pero porque armé el proyecto, de que el municipio acompañara y lo pusiera como una cuestión fundamental de recuperar ese material de Lumitón, porque bueno, los estudios Lumitón están en Munro es uno de los barrios de Vicente López, y que haya habido ese apoyo. ¿Era dinero? Sí, era dinero, pero no era mucho, no era demasiado. Es una cuestión de hacerlo, de tomarse el trabajo, de ir y buscar las películas, de sentarse, es decir. Pero es importante, y perdón si me tomo mucho tiempo para esto, no quiero ser aburrido, pero si no tomamos conciencia nosotros, digo, ciudadanos, y no damos pelea a nosotros para que estas cuestiones ocurran, se pierde nuestra historia en 2 minutos, al menos la de la industria de fílmica, perdón. ¿Tenemos alguna pregunta más de casualidad? Buenas. Bueno, primero, como parte del equipo de trabajo de la exposición, quería agradecerles a Ale, Adriano, por estar acá, por haber cedido materiales para la muestra, por haber prestado, por ejemplo, el afiche de los pulpos. Digo que capaz hace 15 años no lo hubiésemos podido exponer.
por haber venido a proyectar todas las películas que estuvimos proyectando hasta hoy. También acá nos trajeron unos materiales para el público que asistió acá. Parece realmente que haber hecho esta muestra, estar teniendo esta charla en este contexto, parece casi una aventura contracultural, un desafío. Realmente volver a colocar la palabra cine e identidad en una biblioteca como esta, una biblioteca nacional, que tiene 200 años de historia, que se gestó al calor de la Revolución y el surgimiento de la nación, y que tiene como fundamento preservar la memoria material e inmaterial de nuestro país, digamos. Y nosotros que somos el equipo de trabajo de esta muestra, en el proceso de trabajo nos dimos cuenta también de algo que ya intuíamos, ¿no? Digamos, pero bueno, los grandes agujeros que tenemos en relación a la preservación de los materiales ligados al cine, ¿no? Entre otros, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que comentamos cuando proyectamos Los Isleros, tenemos al lado del panel de Los Isleros está el panel de Las aguas bajan turbias, una película icónica de Hugo del Carril, que está basada en una novela de un escritor comunista llamado Alfredo Varela, cuyo archivo personal de Alfredo Varela está en la Biblioteca Nacional y se encontró cuando se demolió un PH en Villa Urquiza. Gracias a Dios, el arquitecto que demolió ese PH había tenido una participación en la Federación Juvenil Comunista y detectó que esos papeles eran los papeles de Alfredo Varela, que escribió el guión de Las aguas bajan turbias estando preso. Hugo del Carril lo iba a visitar con Borrás todas las semanas a la cárcel de Devoto, donde escribieron ese guión, digamos, ¿no? Para seguir pensando qué sucede, qué nos sucede, digamos, cuando perdemos estos materiales que quizás nunca más podamos recuperar, ¿no? Quería decir dos cositas, digamos. Primero, unos avisos parroquiales. Tony, voy a hacer publicidad. Que es que nosotros tenemos un ciclo de cine durante toda esta muestra y un ciclo de charlas como esta. Y el 7 de mayo en la Feria del Libro, un evento organizado por la biblioteca, vamos a tener una charla entre Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeiro, que fueron los que realizaron Claudia escribió la novela, pero también participó de la adaptación de La vida de los jueves. Entonces, bueno, vamos a charlar entre ellos con ellos sobre esa transposición, entre otras. Marcelo Piñeiro también hizo Plata Quemada, bueno, otras muchas películas icónicas de nuestro cine nacional. Dentro de 2 semanas, el martes 13, en esta misma sala, a la misma hora, vamos a proyectar el romance de El Aniceto y la Francisca, una película del enorme Leonardo Fabio, que es una adaptación de un cuento del hermano de Leonardo Fabio, Jorge Sujair Jury, que va a venir a la proyección a contarnos sobre todo ese proceso de adaptación de esa película, entre otros cuentos que Leonardo Fabio adaptó de su hermano. Y el 27 de mayo, solo para decir lo de mayo, vamos a tener la proyección de una película de Héctor Olivera, que también va a venir Héctor. Estamos pensando, charlando con él, a ver cuál de las muchas películas que Héctor hizo de adaptaciones de libros, de Soriano, La Patagonia Rebelde, La Noche de los Lápices, de cuentos de Borges, en fin, entre sus múltiples facetas también fundó junto a Fernando Ayala Aries, una productora icónica del cine nacional. Así que están invitados, es gratuito, como verán, es un espacio abierto donde nosotros queremos revisitar nuestro cine, dar cuenta de ese cruce entre literatura y cine, porque es un cruce que nosotros podemos pensar desde los materiales que tenemos en la biblioteca. Era una forma de contar una historia del cine desde este lugar, desde este cruce con la literatura. Son 300 películas las que están basadas en libros, por lo menos lo que nosotros detectamos, desde el origen del cine mudo hasta la actualidad, porque hay películas que forman parte de la muestra que se filmaron los últimos años. El viento que arrasa, por decir una, de Paula Hernández. E incluso digo cómo este vínculo sigue tan fuerte que, por ejemplo, el Gran Premio Argentino del Bafisi lo ganó una transposición de cuentos de Mariana Enríquez, hecho por Laura Casabé. Laura Casabé dio una entrevista para esta muestra.
Pero bueno, quería decir estos avisos parroquiales y también preguntarle, porque Ale lo mencionó con el caso de Casona, el ejemplo de Casona, que lo contrató el estudio. Quería preguntarle si existen otro tipo de casos como ese, de contrataciones que hacían los estudios con los escritores, o de películas capaz que los estudios habían opcionado por comprar los derechos y que nunca se realizaron. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos preparando esta muestra, encontramos en un sobre de Osvaldo Bayer que Leonardo Fabio, yo lo desconocía, capaz ustedes lo sabían, opcionó por llevar a la película de Severino y Giovanni. Luego no la pudo hacer, no la quiso hacer en el contexto de la violencia política en la Argentina. Pero bueno, quería como ahondar un poco más en el vínculo que los estudios establecían con los escritores, ¿no? En sus múltiples formas, ¿no? Para que se puedan explayar sobre otros ejemplos, si los hay. Bueno, ahora te dejo. Estoy pensando en, por ejemplo, Homero Mansi. Homero Mansi estaba contratado por San Miguel para hacer adaptaciones de guiones de otros, y también para escribir sus propios guiones, ¿no? Homero Mansi aparece en miles de fotografías de rodaje. Él estaba contratado por el estudio. Y Petit de Murat también. Petit de Murat también, digo. Pero tomo el caso de Homero Mansi porque era como parte del staff, ¿no? Cuando se empezó a preproducir la película Rosa de América, basada en la historia de Santa Rosa de Lima, lo mandan a Homero Mansi a Perú para recorrer los lugares, según lo que dicen los escritos, para empaparse de la cultura de Lima, para poder escribir el guión de esa película, ¿no? Y hay fotos de Homero Mansi recorriendo la ciudad de Lima. Y después pienso también en las adaptaciones que se hicieron de grandes novelas y de grandes obras de teatro. Y hay un ejemplo que es la película Casa de Muñecas, que se filmó en el Estudio San Miguel, que es una adaptación de la obra de teatro de Ibsen, ¿no? Si no me equivoco, sí. Que mucha gente se enojó mucho con esa película porque le cambian el final. No voy a spoilear nada, pero en la obra original el personaje de Nora decide irse y abandonar su casa y dejar a los hijos. Y en la película de San Miguel la hacen volver a Nora, arrepentida. Y hubo todo como un problema, porque claro, cuando se preestrenó la película toda la gente decía, pero esto no puede pasar. Digo, y en los años 40, y Alejandro Casona salió a hablar, y hay registro de eso en el archivo. Eso es lo maravilloso de estos papeles amarillos y viejos que a nadie le importan, ¿no? Alejandro Casona hizo todo un escrito explicando que en realidad Ibsen, en su primera versión, cuando la primera puesta que hizo de su obra, Nora volvía a la casa, y que después el público no lo aceptó, entonces después ahí Ibsen decidió cambiarlo, pero que Alejandro Casona, cuando adaptó ese guión para Casa de Muñecas, se agarró de esa primera visión que tuvo Ibsen. Digo, y lo mandaron al frente a Casona, le habrán dicho, bueno, hacete cargo, escribí esto. Pero sí, el cruce, digo, con la literatura y con los grandes clásicos se dio siempre. Bueno, Lumitón ni hablar, ¿no? Hola, quiero hacer dos preguntas cortitas. Una relacionada con la que hicieron recién. A mí me interesan especialmente los vínculos entre la radio y el cine, entonces quería saber si conocen en sus estudios algunas películas basadas en radioteatros. La única que conozco de estos estudios es La novia de primavera. No sé si tienen alguna para comentarme. Y después, me disculpo por salirme del repertorio de los estudios que nos convocan, pero como conozco el libro de Alejandro y sé que él hizo un trabajo muy grande sobre todos los estudios, quería saber si sabes algo del paradero o existencia siquiera del archivo del Estudio Río de la Plata. Gracias. Bueno, ¿querés? Me olvidé la primera, me quedé agarrado de la segunda. A radioteatro. Es muy difícil rastrear eso porque justamente no hay nada que se conserve de radioteatro. Digo, y esto lo cuento también, Radio Nacional se tiró a la basura todo también. Era una gestión que no quiero nombrar. Pero dijeron, esto ocupa espacio y lo tiramos.
pienso, y esto me estoy diciendo muy específico, había una actriz, una diva de los radioteatros que se llamaba Mecha Caus en los años 40, que después hizo algunas películas que eran adaptaciones de estos radioteatros, ¿no? Pero trayendo el caso de Novia de Primavera, ahí habría que investigar porque muchas veces, ¿qué pasaba? Se hacía la película y se adaptaba para la radio también. Pero Christensen venía de la radio. Christensen hacía radioteatro, así que es muy probable que muchos de sus guiones primero los haya probado en la radio y después los haya pasado a la película. Pero sí era muy común eso, ¿no? Que se estrenaba alguna película, incluso películas norteamericanas o europeas, y se hacía la adaptación a radioteatro con artistas argentinos, obviamente. Muchas veces eran los mismos que estaban en la película, iban a la radio, ¿no? También digo, es muy interesante este cruce que había entre las publicaciones gráficas, entre la radio y el cine, ¿no? Estaba como todo muy, muy ligado. Y después con Río de la Plata, y es muy difícil saber porque el primer empresario de Río de la Plata fue Francisco Canaro, que Francisco Canaro era muy bueno haciendo música, pero como empresario era un desastre, y eso me lo contó la propia hija, que nunca ganó dinero con eso. Y después esa firma pasó a manos de otros empresarios, el estudio siguió en pie hasta los años 70, ahí se filmaron muchas escenas del Santo de la Espada, hasta que el predio se incendió, justamente porque tenían guardada pólvora ahí en el estudio, la pólvora que se usaba para los efectos, las armas para Alfredo Halcón. Se incendió y creo que ahí se perdió gran parte de todo ese archivo, ¿no? Y digo, el Río de la Plata estaba en la calle Uruguay al 500, en pleno centro. Habrá sido importante ese incendio. Desconozco si algún, porque muchas veces estos archivos quedan en manos de hijos, de nietos, de estos empresarios, ¿no? Seguramente, digo, hay mucho material de Lumitón en las casas, en alguna casa de Munro, hay mucho material de San Miguel en alguna casa de Bellavista también. Habría que empezar a rastrear un poco ahí quiénes fueron los últimos empresarios, pero me parece que se perdió todo en ese incendio. Ustedes, que son personas que entienden mucho la importancia del archivo y su valor cultural para este país, ¿creen que es posible que nuevas generaciones vean que cobre realidad el proyecto de tener una cinemateca argentina? Sí. O sea, más allá del proceso que están haciendo ustedes con las películas de sus propios estudios, sino como algo más producción. Sí, es difícil pensarlo porque vivimos tiempos donde, digamos, la corriente va como en otra dirección, claramente, ¿no? Digo, tiende todo a ser un mundo individualista. Después de la pandemia me parece que quedó muy claro cuál era la configuración nueva del mundo y para dónde iba el mundo. Me parece que depende de cada uno de los que estamos militar la vida, militar por aquellas cosas que nos parecen que son importantes. Digo, yo no pensé que iba a ser gestión cultural. Es otra mi formación. Vi una posibilidad, soy vecino de Vicente López, había filmado en el estudio Lumiton y casi, te diría, circunstancialmente o casualmente, conocí la casa que no la conocía antes, la Casona de las Estrellas, donde arrancó nuestro cine nacional, digo nuestro cine nacional por esto de los Tres Berretines, pero digamos, junto con otras productoras, pero es la gran primera productora. No sé, a mí me atrapó la historia, me volví loco y dije, si no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Pasaron 10 años, se hizo un montón en 10 años que tiene que ver con cuestiones de investigación, con haber investigado sobre la historia, que tiene que ver, digamos, con las cuestiones específicas de lo que hablábamos anteriormente, del cine y de las películas en sí mismas, pero mucho más interesado yo aún, más allá de lo que he ido aprendiendo con los años, mucho más interesado en esto que vos mencionás. En que si no hay alguien o una voluntad que dice, bueno, hay que dar pelea, bueno, qué sé yo soy productor, bueno, daremos pelea para que se entienda que las personas que tienen el poder de administrar los dineros de una comunidad entiendan la importancia que tiene esto. Es muy difícil, la política no entiende de estas cosas y vivimos en un mundo en donde todo se mide materialmente y no se entiende el valor que tiene nuestros patrimonios culturales, nuestras películas, nuestros libros, nuestros escritores, nuestra comunidad artística.
Es difícil. Pero volviendo a esto de ver un cine, poner en valor un cine de barrio, yo tengo un proyecto que lo voy a llevar adelante como sea, que es ir a cada ciudad, ir a cada barrio y volver a abrir un cine. Porque el fenómeno de lo que pasa en el York a mí me dio la posibilidad de decir, ¡hey! ¡Qué bueno! Hay mucha necesidad de que la gente tiene mucho deseo y agradece mucho estar enmarcado en un espacio como un cine. Fíjate que el cine tiene 115 años. El Cine York tiene 15 años. ¿Quién lo armó? Un grupo de tanos que eran parte de Olivos y dijeron, che, necesitamos un lugar para encontrarnos, un lugar para debatir, un lugar para reflexionar, un lugar para hablar, un lugar para exponer las ideas. ¿Y qué importa si no pensamos igual? ¿Cuál es la idea? Justamente, pensemos distinto y enriquezcamos la historia universal justamente cruzando diferentes perspectivas o puntos de vista o como sea. Todo tiende a lo contrario. Sin embargo, Alejandro es un caso puntual de alguien privado que va y dice, che, esto no puede quedar así. O sea, hagamos algo. Yo como vecino Vicente López digo, armemos un proyecto, pongamos en valor esto y que entienda la comunidad la importancia que tiene de volver a recuperar su identidad. Munro es cine. Había dos empresas, había dos industrias que se iban desarrollando en Munro. La textil y la metalúrgica, pero el cine los pasó por arriba. Una fábrica, gente, lleno, laburo, nuevos oficios, nuevas profesiones. Me parece que tiene que ver mucho con el hambre y con las ganas de cada uno de decir, bueno, ¿dónde puedo generar un cambio? Uno a veces piensa en términos individuales que lo que uno hace no mueve el amperímetro. Sí se mueve el amperímetro. Y si tenés la fortaleza y la voluntad de hierro para tratar de que el otro entienda y diga, dame una parte del presupuesto, pues está buenísimo. Te aseguro que te va a volver. Digo, hablando de la política. Te aseguro que te va a volver. Pero entendamos de la importancia que tiene la cultura, sobre todo para un país como Argentina. Digo, que tenemos exponentes de todos los tipos por el mundo dando vueltas, digo, de todas las especificidades artísticas. Y entender que la cultura es una herramienta de transformación. Entonces digo, militar la cultura, por decir algo, militar la vida, militar la cultura, asumir el compromiso de decir, pará, lo que puedo hacer sí puede generar un cambio. Yo escucho mucho eso y es muy interesante ver a las pibadas y a las nuevas generaciones. Pero, wow, la Patagonia rebelde. Yo nunca me imaginé que en el año 20 había pasado esto en Argentina. La historia oficial, pibes de 30 años que no saben acerca de que hubo una dictadura entre el 76 y el 83 que dejó 30.000 desaparecidos y más de 500 bebés sin identidad. ¡Wow! 30 años, 20 y pico de años. Pero chicos, ¿cómo no? No, me contaron algo. Es muy fácil tijeretear la historia, censurarla y guardar una parte. Bueno, me parece que, no sé si te contesté la pregunta, pienso en voz alta un poco, digo, me parece que hay que retomar la militancia. La militancia política, si quiere, hay los partidos, la militancia por la vida, por la importancia que tiene cada una de las cosas que hacemos, ¿viste? No sé, ser un poquito más conscientes que la vida no es ilimitada, que hay un tiempo y que hay un momento en donde uno puede hacer una acción social más allá del ombligo de uno y de lo que uno quiere para su vida. Yo quiero, qué sé yo, no sé. Todos queremos hacer cosas a nivel personal y está buenísimo, pero también hay muchas cosas para hacer a nivel colectivo. Y me parece que ahí es donde hay que machacar. El cine es maravilloso en ese sentido. Es imposible si no es colectivo. Yo me enamoré del cine porque el Chango Monti, yo estudiaba cine, lo llamé al Chango Monti. Cuento esto es muy chiquitito, pero lo que es ponerle el hombro y ponerle el amor, lo llamé al Chango, yo había visto Sur, me había volado la cabeza Sur, no lo podía creer. Y yo hablaba todo el tiempo de Sur, de Sur, de Sur. Entonces una amiga, una profesora de guión, me dice, ¿y por qué no lo llamas al Chango Monti? Te dejas de joder un poco y te hablas con él. El Chango Monti es ganador. Digamos, el Chango Monti es un director de fotografía, perdón, pongo en contexto, muchos deben saber, que iluminó la mitad o más de todo nuestro cine nacional. La obra de Pino, la obra de la Bember, la obra de todo nuestro cine. O sea, el Chango iluminó todo y fotógrafo. Y es un gran maestro de maestros de la luz. Al día siguiente me invitó a ver una filmación en Baires. Estaba filmando Olivera. ¿Cómo se llamaba el actor de Lorenzo Quinteros? No. El actor de Hombre mirando al sudeste.
No, Lorenzo. El otro. Hugo Soto. Hugo Soto. Hugo Soto, no sé, para mí fue como maravilloso. Y fue un señor que se tomó el tiempo de invitarme a un café, charlar 5 horas conmigo, el Chango Monti, quien iluminó la historia oficial, quien iluminó después la película de su yerno. Se me van los nombres, es la edad. Ojos bien cerrados de Kubrick. ¿Cómo se llama la película de... La otra película que ganó nuestro Oscar, la película de... El secreto de sus ojos. Gracias, perdón. El secreto de sus ojos. Y el tipo se tomó 4 horas. Entonces un día le dije al Chango, porque yo después empecé a filmar, y me lo llevé a filmar una campaña internacional de camionetas, de autos. Entonces lo aproveché y le saqué el jugo y le digo, ¿te acordás, Chango, cuando nos vimos aquella vez y me citaste en el Café La Paz? Sí, me acuerdo. Tiene una voz muy finita el Chango. Habla todo, sí, finito. Sí, me acuerdo, ¿cómo no voy a acordar? Y digo, Chango, ¿soy el único al cual invitaste a tomar un café? No, me dice. Digo, esa generosidad a mí me marcó una diferencia y me enamoré del cine viendo cine en el cine. Digo, lo colectivo. Solos no hacemos nada, no llegamos a ningún lado. Es colectivo. Creo que podemos ir cerrando con esto. Un aplauso. Gracias, Adriano. Gracias, Alejandro. Espero que lo hayan pasado bien. Y bueno, los esperamos la próxima. Muchas gracias a todos por estar aquí, por el tiempo y la atención. Gracias a vos, Antonio, y muchas gracias a la institución. Es un lujo estar aquí. Para mí es un lujo. Muchas gracias.